En la antigua Catedral de Madrid. Bajo el peso de siglos de tradición. Javier besó a Carlos en el altar lateral. Un acto impulsivo que selló su destino. El flash de un teléfono capturó el momento. Y en cuestión de horas, la foto se viralizó en redes sociales, exponiendo el secreto que Javier había guardado durante años. Su padre, un empresario conservador de renombre, sufrió un infarto al ver la imagen, dejando a la familia al borde del colapso. Javier corrió por las calles empedradas del centro histórico, el corazón latiéndole con fuerza mientras el teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo. Ignoró las llamadas de su madre, de sus hermanos, incluso de su prometida, Elena, con quien se suponía que se casaría en 3 meses. ¿Cómo había llegado a esto? Solo quería un momento de verdad en medio de la mentira que era su vida. Carlos lo esperaba en un café discreto en la Plaza Mayor, con una expresión de culpa y excitación mezcladas. Lo siento, Javi, pero era necesario. No podíamos seguir escondiéndonos, dijo, tomando su mano sobre la mesa. Javier retiró la mano bruscamente. ¿Necesario? Mi padre está en el hospital por tu culpa. ¿Entiendes lo que has hecho? La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero los observara. Javier provenía de una familia católica tradicional de Madrid. Su padre, don Antonio, dirigía una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda España. Desde niño, Javier había sido educado en valores estrictos: familia, honor, heteronormatividad. A los 18 años, cuando descubrió su atracción por los hombres, la enterró profundo, optando por una vida de apariencias. Estudió administración de empresas. Se comprometió con Elena, una mujer de buena familia, y evitó cualquier tentación. Pero entonces conoció a Carlos en una conferencia de arte en Barcelona. Carlos era todo lo opuesto, un pintor abiertamente gay, de 30 años, que vivía sin máscaras en el bohemio barrio de Gracia. Su relación comenzó como una amistad, pero pronto se transformó en algo más profundo. Javier viajaba a Barcelona bajo pretextos de negocios, pasando fines de semana robados en el apartamento de Carlos, donde por primera vez se sentía libre. Ahora, ese beso en la iglesia, un capricho de Carlos para declarar su amor en un lugar sagrado, lo había arruinado todo. Javier regresó a casa esa noche, encontrando a su familia reunida en el salón. Su madre, doña María, lo miró con ojos llenos de lágrimas. Hijo, ¿es verdad? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su hermano mayor, Miguel, lo enfrentó con furia: has destruido la reputación de papá. Los inversores ya están llamando, amenazando con retirar fondos. Javier se derrumbó en una silla, sintiendo el peso de sus decisiones. Explicó lo mejor que pudo, cómo había luchado contra sus sentimientos. Como Elena era solo una amiga. Como Carlos lo hacía sentir vivo. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Esto es una fase. Una confusión, insistió su madre. Irás a terapia. Cancelaremos la boda si es necesario. Pero no permitiré que arruines nuestra familia. Esa noche, Javier no durmió. Pensaba en Carlos, en el amor que compartían, pero también en el dolor que causaba. Al amanecer, tomó una decisión: rompería con Carlos para salvar a su familia.
Llamó a Elena primero, pidiéndole perdón. Ella, sorprendentemente calmada, dijo, lo sabía, Javier. Pero pensé que podíamos fingir juntos. Su honestidad lo desarmó, revelando que ella también tenía secretos, una aventura con una mujer, pero había elegido el camino de la conformidad. En el hospital, don Antonio yacía pálido en la cama. Hijo, la familia es lo primero, murmuró con voz débil. No dejes que esto nos destruya. Javier asintió, prometiendo cambiar. Pero en su interior, una tormenta rugía. ¿Cuánto más podía sacrificar? Carlos no aceptó la ruptura fácilmente. Lo confrontó en el Parque del Retiro, bajo los árboles centenarios. No puedes dejarme por ellos. ¿Qué hay de nosotros? Javier. Con el corazón roto, respondió, ellos son mi sangre. Tú eres una elección. Las palabras dolieron como puñales. Pero Javier se alejó, dejando a Carlos devastado. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa sensacionalista publicó artículos sobre el heredero gay del imperio hotelero, avivando el escándalo. Los amigos de la familia se distanciaron, y los negocios sufrieron. Javier se sumergió en el trabajo, intentando redimirse. Asistió a misa diaria, como su madre le pedía, y evitó cualquier contacto con Carlos. Pero el conflicto interno lo carcomía. Soñaba con Carlos, con su risa, su toque. Se preguntaba si valía la pena vivir una mentira. Un día, recibió un mensaje anónimo, una foto de Carlos con otro hombre en un bar de Barcelona. Celos ardientes lo invadieron. Pero también alivio, tal vez Carlos seguiría adelante. Miguel, su hermano, lo presionaba constantemente. Si no lo niegas públicamente, perderemos todo. Javier accedió a una entrevista en un periódico conservador, declarando que el beso fue un error inducido por el alcohol, y que estaba comprometido con su fe y su familia. La mentira le quemaba la garganta. Mientras tanto, en Barcelona, Carlos luchaba con su propia culpa. Sabía que había forzado la situación, pero creía en la autenticidad. Pintó un cuadro de Javier, capturando su vulnerabilidad, y lo expuso en una galería. La obra se vendió rápidamente, pero Carlos se sentía vacío. Javier vio la noticia del cuadro en línea. El título, El beso prohibido. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Era esto el fin? ¿O solo el comienzo de algo peor? Semanas después, el escándalo parecía amainar. Pero las grietas en la familia de Javier se profundizaban. Don Antonio salió del hospital, más frágil que nunca, y exigió una reunión familiar en su mansión en las afueras de Madrid. Debemos unirnos, dijo. Pero sus ojos acusadores se posaban en Javier. Miguel propuso un plan, Javier se casaría con Elena de todos modos, para restaurar la imagen pública. Javier protestó en privado con su madre. No puedo hacerlo. Amo a Carlos. Doña María suspiró, el amor no es suficiente. Hijo, mira lo que le ha costado a tu padre. La presión era asfixiante, como las paredes de la antigua casa que lo rodeaban. En Barcelona, Carlos intentaba reconstruir su vida. Se involucró en activismo LGBT,
participando en marchas en la Rambla. Pero cada noche recordaba a Javier, preguntándose si había sido egoísta al exponerlo. Un amigo le aconsejó, déjalo ir. Él eligió su camino. Pero Carlos no podía, envió un mensaje, necesito verte una última vez. Javier ignoró el mensaje al principio. Pero la curiosidad o el amor residual lo impulsó a viajar a Barcelona en secreto. Se encontraron en la Sagrada Familia. Un lugar simbólico de construcción eterna. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Javier. Carlos respondió, porque te amo. Y odiaba verte sufrir en silencio. Se abrazaron. Pero Javier se apartó. No puedo. Mi familia me necesita. De regreso en Madrid. Elena lo confrontó. Si nos casamos, será una farsa para ambos. Pero quizás podamos apoyarnos mutuamente. Javier consideró la oferta, una vida cómoda. Sin escrutinio. Pero sin pasión. Aceptó tentativamente, planeando la boda para apaciguar a su padre. Pero el destino intervino. Miguel descubrió los mensajes de Carlos en el teléfono de Javier. Enfurecido, lo traicionó, filtró la conversación a la prensa, pintando a Javier como un hipócrita. El titular, el heredero gay planea boda falsa. El caos estalló de nuevo. Don Antonio lo desheredó temporalmente, gritando, «¡Eres una vergüenza!». Javier, herido, huyó a Barcelona, buscando refugio en Carlos. «Lo perdí todo por ti», le dijo. Pero en realidad, era por su propia cobardía. Carlos lo acogió, pero con reservas. No puedes usarme como escape. Debes enfrentar esto. Juntos, asistieron a una terapia de pareja, donde Javier exploró sus conflictos internos, el miedo al rechazo, la culpa católica, la presión social en una España aún dividida entre progreso y tradición. Mientras tanto, en Madrid, la familia se desmoronaba. Doña María cuestionaba sus creencias, ¿es pecado amar? Miguel, ambicioso, tomaba control de los hoteles, marginando a su padre. Elena, liberada, reveló su propia orientación, causando más ondas. Javier decidió regresar y confrontar. En una cena familiar tensa, declaró, soy gay. Y no me arrepiento. Si no me aceptan, me iré. Don Antonio, debilitado, murmuró, hijo. Te quiero. Pero no entiendo. Miguel explotó, esto destruirá el negocio. Pero Javier se mantuvo firme, pagando el precio de su verdad. Carlos lo apoyó desde Far, enviando mensajes de aliento. Su relación se fortaleció. Pero no sin costos, Javier perdió amigos. Sufrió acoso en línea. Y vio cómo los hoteles perdían clientes conservadores. En una marcha del orgullo en Madrid, Javier caminó por primera vez, con Carlos a su lado. La multitud los vitoreó. Pero en el fondo, Javier sentía el vacío de su familia ausente. La alta sociedad madrileña murmuraba. Amigos de don Antonio lo presionaban, controla a tu hijo. Pero doña María comenzó a cambiar. Leyendo libros sobre diversidad. Asistiendo a misa con un sacerdote progresista. Javier y Carlos planeaban mudarse juntos a Barcelona, dejando atrás el drama. Pero una llamada de Miguel lo cambió todo,
Papá tuvo otro ataque. Viene de verte en las noticias. Culpa invadió a Javier. ¿Había valido la pena? Regresó al hospital, encontrando a su padre arrepentido. Tal vez me equivoqué, admitió don Antonio. Pero el daño está hecho. Javier lloró, preguntándose si su libertad costaba vidas. Carlos lo esperó en Madrid, proponiendo un compromiso: vivamos discretamente por ahora. Pero Javier rechazó: no más mentiras. La tensión entre amor y familia alcanzaba su pico. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocionales. Javier dividía su tiempo entre Barcelona y Madrid, intentando reconciliar mundos opuestos. En Barcelona, con Carlos, experimentaba alegría genuina, paseos por la playa de la Barceloneta, cenas íntimas, discusiones sobre arte y vida. Pero en Madrid, enfrentaba el rechazo persistente. Miguel, ahora al mando de los hoteles, lo excluyó de las decisiones. No eres bienvenido aquí, le dijo en una reunión. Javier, herido, consideró demandar por su herencia. Pero desistió, no quería más conflictos. Doña María se convirtió en aliada inesperada. Lo visitó en Barcelona, conociendo a Carlos. Es un buen hombre, admitió, aunque con reservas. Pero tu padre sufre. Javier la abrazó, sintiendo un atisbo de esperanza. Elena, por su parte, anunció su propia verdad: se mudaría con su novia a Sevilla. Gracias por liberarme indirectamente, le dijo a Javier. Su amistad sobrevivió. Un raro consuelo en el caos. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En un evento de negocios, Javier fue confrontado por un socio: ¿cómo esperas que confiemos en ti? El estigma de ser gay en círculos conservadores lo aislaba. Perdió contratos. Vio su reputación manchada. Carlos enfrentaba sus propios demonios. Su exposición del cuadro había atraído atención, pero también críticas: exploitador. Lo llamaban algunos. Dudaba de su decisión inicial: ¿fui yo quien lo empujó demasiado? En terapia exploraron eso, fortaleciendo su vínculo. Un día, Javier recibió una oferta de trabajo en una startup progresista en Valencia. Podríamos mudarnos allí. Empezar de cero, sugirió a Carlos. Pero Carlos vaciló: Madrid es tu hogar. No huyas. El debate reveló grietas: Javier quería escapar, Carlos confrontar. La crisis culminó en Navidad. La familia se reunió, pero la atmósfera era tensa. Don Antonio, aún recuperándose, evitó mirar a Javier. Miguel trajo a su esposa e hijos, fingiendo normalidad. Durante la cena, Javier mencionó a Carlos. Silencio cayó. ¿Por qué no lo traes?, preguntó doña María, rompiendo el hielo. Miguel se opuso: no aquí. Don Antonio intervino: déjenlo venir. Quiero conocerlo. Sorprendido, Javier invitó a Carlos. La llegada de Carlos fue un terremoto. Vestido elegantemente, saludó con respeto. Conversaron sobre arte, evitando temas sensibles. Pero Miguel lo provocó: ¿planeas casarte con mi hermano? Carlos respondió calmado: si él quiere. Sí. Don Antonio palideció.
Esa noche, Javier y su padre hablaron solos. Hijo, crecí en una época diferente. El cambio duele. Javier replicó, el dolor es mutuo. Papá. Lágrimas fluyeron. Un paso hacia la reconciliación. Pero el precio era alto. Los hoteles perdieron un gran contrato por el escándalo familiar. Miguel culpó a Javier. Traicionándolo nuevamente, filtró detalles privados a un tabloide. El artículo, el pintor que sedujo al heredero. Furioso, Javier confrontó a Miguel, eres un traidor. Pelearon físicamente, rompiendo un jarrón familiar. Doña María intervino, basta. Somos familia. Miguel se fue, dejando un vacío. Carlos consoló a Javier, tal vez sea hora de cortar lazos tóxicos. Pero Javier dudaba, abandonar a su familia por amor. En Barcelona, activistas contactaron a Carlos para un documental sobre parejas LGBT en España. Incluyeron a Javier, quien compartió su historia. El documental se viralizó, atrayendo apoyo pero también odio. Recibieron amenazas, forzándolos a mudarse temporalmente. Javier reflexionaba sobre sus elecciones, el beso inicial, la ruptura, la reconciliación. Cada decisión tenía un costo, salud de su padre, relación con su hermano, su propia paz mental. Doña María visitó nuevamente. Trayendo noticias, don Antonio asistiría a terapia familiar. ¿Quiere entender? Javier aceptó, organizando sesiones. En una sesión, Miguel admitió su envidia, siempre fuiste el favorito. Revelaciones surgieron, Miguel había reprimido sus propias dudas sobre su matrimonio. La familia comenzó a sanar. Pero lentamente. Carlos y Javier planeaban su futuro, una boda discreta en Cataluña. Pero dudas persistían, ¿era ético imponer su verdad a otros? El documental se estrenó en un festival en San Sebastián, recibiendo aplausos. Javier y Carlos caminaron por la alfombra roja, manos entrelazadas, simbolizando su victoria. Pero detrás de las cámaras, las heridas sangraban. De regreso en Madrid, don Antonio mejoraba, aceptando gradualmente. No lo apruebo del todo, pero te apoyo, le dijo a Javier. Doña María organizó una cena con Carlos, donde rieron por primera vez. Miguel, sin embargo, se resistía. Renunció a los hoteles, mudándose a Andalucía con su familia. No puedo lidiar con esto, escribió en una carta. Javier sintió pérdida, pero también liberación. La sociedad evolucionaba, leyes en España protegían derechos LGBT. Pero prejuicios persistían en sectores conservadores. Javier fundó una fundación para jóvenes gays en familias tradicionales, canalizando su dolor en acción. Carlos expuso una serie de pinturas inspiradas en su historia, Sombras de amor. Críticos la alabaron, pero un reviewer la llamó manipuladora. Carlos dudó de su arte, cuestionando si explotaba su relación. En una noche de insomnio, Javier confesó, a veces me arrepiento del beso. Carlos, herido, respondió, sin él seguirías enjaulado. Discutieron. Revelando resentimientos, Javier culpaba a Carlos por impulsivo, Carlos a Javier por cobarde. Se separaron temporalmente, Javier quedándose en Madrid para reflexionar. Asistió a grupos de apoyo,
Escuchando historias similares, hijos rechazados, amores perdidos. Se dio cuenta de que su lucha era universal. Doña María lo animó: elige lo que te haga feliz. Don Antonio. En una carta, escribió: perdóname por mi rigidez. Vive tu vida. Reconciliado consigo mismo. Javier volvió a Barcelona. Propuso a Carlos en la azotea de su apartamento, con vistas al mar Mediterráneo: casémonos, pero a nuestro ritmo. Carlos aceptó, sellando con un beso gentil. La boda fue íntima, en una finca catalana. Doña María y don Antonio asistieron. Miguel ausente. Votos intercambiados, promesas de honestidad, resiliencia. Pero el final no fue feliz para siempre. Los negocios familiares se recuperaron parcialmente. Pero con cambios, Javier asumió un rol consultor, priorizando su fundación. Años después, Javier miró atrás, el beso que destruyó y reconstruyó. Reflexionó sobre las elecciones: ¿valió la pena el dolor? En una entrevista final, compartió: la verdad libera, pero cobra un precio. Carlos añadió: y ese precio nos hace humanos. La historia terminó con ellos caminando por las Ramblas, manos unidas, enfrentando un futuro incierto pero auténtico. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares, incluso si causa sufrimiento a los seres queridos?